con Javier Aragón. Los últimos domingos hemos visto lo que significa Urano, que es para mí uno de los eventos más importantes del 2025 entrando en Géminis. Él entró en Géminis y va a estar allí durante 7 años, aunque va a retrogradar y finalmente entra de lleno en el 2026. Casi siempre las entradas a los signos marcan unas pautas, o por lo menos nos dejan un sabor de lo que viene a trabajarse los próximos 7 años. Razón por la cual le hemos dedicado ya, este es nuestro tercer programa. En el primero hablamos de generalidades, en el segundo hablamos por casa o para cada signo, y hoy vamos a hablar de lo que representa Urano llegando a un planeta natal. Es decir, si tenemos planetas natales en Géminis o también en el opuesto Sagitario o en la cuadratura Virgo o Piscis, pues Urano va a estar haciendo de las suyas, está despertando a esos planetas, está poniendo en evidencia que contamos con esas funciones humanas. Para hacer todo este análisis planeta a planeta, pues madrugamos hoy domingo con Javier Aragón para, para poner estas imágenes sobre la mesa. Querido Javier, qué gusto estar contigo. Igualmente, Juan, que no se imaginan la noticia tan espectacular, un uranazo de esos que nos gusta trabajar entonces con más carga, con más emoción y con más energía de poder compartir con ustedes este conocimiento. De verdad que se nos vuelve ya un muy buen hábito de los domingos levantarnos, incluso para nosotros mismos, alimentarnos de lo que hacemos, de la cotidianidad y vivirlo, sentirlo y transmitir, lograr también transmitir de la mejor manera todo esto para ustedes. Entonces, excelente, Juan. Un domingo 13 de julio con muy buenas noticias, empezando muy bien. Sí, es que la buena noticia es que pudimos empezar de nuevo a transmitir por Instagram, por nuestra plataforma. Y bueno, eso ha sido interesante. Tal cual. Eh, Muy bien. A ver, ¿qué sucede? Cuando un planeta, como es Urano, que tiene un ciclo de 84 años en volver a llegar a las mismas estrellas fijas, a los mismos puntos de referencia, llamémoslo, se demora 84 años en llegar a ese mismo signo zodiacal, pues su camino es muy lento y da 3 pasos para adelante, 2 para atrás, o sea, camina hacia adelante, se devuelve en retrogradación. eh, y a medida que va caminando por cada uno de los grados zodiacales, pues se va a ir encontrando con un planeta natal. Nosotros cuando nacemos tenemos los planetas en unas posiciones determinadas. Es como si fuera nuestra huella digital, vámonos en esos términos. Y tenemos entonces a la Luna en una posición, al Sol, a Marte. Bueno. A veces contamos con la fortuna de tener planetas en Géminis. ¿Sí? Entonces esos planetas están representando unas funciones inquietas, movilizadoras, mutables, con capacidad de aprendizaje, con discurso, con comunicación, con lenguaje. Bueno, esos planetas, nuestras funciones humanas estarán conectadas allí. Y si llega un planeta tan lento como Urano, que se ha demorado 84 años en llegar allá, lo que hace Urano es que los activa, los pone en evidencia. Y yo digo, wow, tengo Venus, tengo Venus, tengo Mercurio, tengo, bueno, cualquier planeta que tenga ahí y me lo pone en referencia, ¿cómo? Pues con un rayo, tú ponías precisamente en la imagen para esta charla, como el trueno que va a despertar esos planetas. Sí. Y eso es lo que precisamente hace, ¿no? Cae un relámpago, me doy cuenta de la existencia de esa función humana en mí, estoy diciendo, ¿será suficiente lo que he hecho en mi vida para darle expresión a esta función humana? ¿O será que necesito hacer algo diferente? Y eso viene acompañado seguramente como de algunos terremotos, de algún imprevisto, de algo que me descentra, y al descentrar y sacarme de los hábitos y de las rutinas cotidianas, me doy cuenta de su existencia, la existencia de ese planeta natal. ¿Sí? Entonces, la visita de Urano no es cualquier cosa, es un despertador. O sea, sonó el despertador y tocó hacer algo con esto, ¿no? Es como, fíjate que en biodescodificación se maneja mucho los truenos. Y hay una parte, hay una cinta que ustedes la pueden conseguir también en YouTube, la pueden ver, acerca de los truenos cerebrales y se muestra como una tormenta, como nosotros conocemos la tormenta en el afuera,
pero esa tormenta que hay de manera neuronal, todas las tensiones que hay nerviosas cuando los neuropéptidos están conectando información con creencias, con lo que está viendo la persona, o sea, ocurre todo un acontecimiento uraniano dentro de nosotros de manera cerebral todo el tiempo, pero nosotros no la ignoramos, nosotros no la tenemos consciente, no sabemos que eso está pasando ahí. Solo hasta que ocurre algo afuera significativo en el amor, en la economía, en el trabajo, algo que pueda haber como que conecta con esa turbulencia y conecta con toda esa tormenta que permanentemente está. No es ni bueno ni malo, es biológico. Permanentemente estamos en eso y así opera el cerebro, así opera el sistema nervioso, así opera en relación con las creencias, con toda la parte distinta de la amígdala, con todos los procesos que hace de manera endocrina para generar algún tipo de sustancia o creencia o algún recuerdo y tener esa capacidad de reacción, tener esa capacidad inmediata incluso del miedo, de la ansiedad, de lo que sea. Entonces, claro, cuando tenemos un planeta como Urano, como tú lo mencionabas, que empieza a tocar algo tan personal como sí puede llegar a ser un Venus o como sí puede llegar a ser Marte, Mercurio, en una zona o una zona muy sensible, di tú un medio cielo o un ascendente, una parte importante de nuestra vida, ahí es donde vamos a sentir como que esa tormenta y la famosa frase, se me movió el piso. Se me movió el piso y yo no sé qué voy a hacer con todo esto, con todas estas turbulencias que tengo en la mente. Lo que sí, y vale la pena resaltarlo, cualquiera que sea la tormenta que nosotros tengamos de cualquier tipo, tiene una misión de justamente despertar eso y de iluminar, ¿no, Juan? Que también tiene como el rayo es esa línea de que ilumina precisamente para que movamos, para que tengamos un accionar, tengamos una forma de hacer algo. Porque sí, la tendencia que buscamos nosotros desde el mamífero, desde el animal, pues es entre más quietos nos quedemos, mejor. Y claro, es una zona cómoda, es seguro, y creo que aquí no caben ni los buenos ni los malos, sino que es la tendencia de nosotros de ojalá esto nunca se me acabe y ojalá siempre quede así, qué rico, porque nos da una sensación de seguridad. De hecho, por eso nacemos con las manos así, nacemos agarrados todo el tiempo, nacemos estresados. Dedito Tú ves un adentro. niño, nace así y para que tú le logres soltar las manitos y ay, que tiene las manitos así, sí, está estresado, no saben, está asustado de este planeta, se acaba de darse cuenta que ya no está en el vientre y esta es una expresión que de hecho en el yoga, en las meditaciones, es una expresión de cuando nosotros sintamos demasiado miedo, es una posición phi y colocamos el pulgar hacia adentro y cerramos. Esto al cerebro automáticamente le manda una conexión de me estoy agarrando de algo. O sea, fíjate cómo el lenguaje corporal me agarro de mi propio dedo y estoy en una posición. Cuando esto no se hace, entonces empezamos a hacer esto, Juan. El lenguaje corporal empieza porque las manos son de una u otra forma la expresión del cerebro de ese Urano que al no tener tiene que expresarlo de alguna forma de todo eso lo que está pasando adentro, pero que si hacemos esto se genera. Entonces, muy interesante el tema de hoy de Urano, cómo va a estar tocando los planetas. Tú dices por cuál empezamos, Juan. Voy que Estoy es que feliz, hermano. eh, uno de los problemas es que me acabas de gatillar otra idea acá que sale y es con este tema de los relámpagos, ¿no? Afortunadamente ya tenemos más, más cámaras filmando fenómenos de la Tierra y nos muestran cómo estos relámpagos es un símbolo de esa sinapsis neuronal. ¿Y qué sucede en una sinapsis neuronal? Mira que cuando empezamos a hacer memoria de algo, o como te digo, me has gatillado una información, ¿sí? Es como se genera un relámpago entre un recuerdo y otro, que a veces no tienen nada que ver, ¿sí? Pero que esa conexión hace que fluya tu memoria frente a algo, ¿sí? Y que fluya una idea y que fluya una construcción mental, ¿sí? Eso es precisamente también lo que se está mostrando a través de la red de Internet, de los nodos. El nodo lo que hace es conectar un punto con otro, con otro, con otro, ¿sí? ¿Y por qué estoy poniendo estos ejemplos? Porque eso es Urano y eso es Acuario, ¿sí? Es donde eh, empieza una interacción contigo, Javier, y se generan unos relámpagos y unas conexiones que después cuando esta tarde me vaya a ver con mi suegra,
se van a generar otras conexiones sí, y otras interacciones que va a hacer que muestre quién soy, qué soy, en distintos aspectos, con distintas relaciones. Asimismo, pasa con los recuerdos. Eh, Empezamos a tronar entre un recuerdo y otro, ¿sí? Y se genera un concepto. Y eso es lo que viene a ser precisamente Urano cuando entra en Géminis y toca a algún planeta en conjunción a los 0 grados porque está en el mismo Géminis, en oposición porque está en Sagitario, en cuadratura porque está en Piscis o en Virgo, y entonces lo que hace es como ponernos en sintonía con diferentes situaciones, personas, socializaciones, estudios, que al hacer conexión generan un trueno en donde yo hago un insight, un eureka, un wow, ya entendí algo. Se me hace, se me revela una información. No porque venga el planeta ya con unos hilos invisibles a revelármela, sino porque hice una serie de contactos internos. Que igual, si no se me da la gana empezar a hacer contactos y movilizarme con Urano, pues, también pierdo la oportunidad de estar en esos insight y en esa y lo que me viene es Urano a maneras de destrucción, en donde veo y no entiendo qué pasa, por qué se me está destruyendo todo alrededor, cuando en realidad lo que está pasando es que está tratándose de interconectar a través de esos relámpagos informaciones para que tú despiertes a una visión, a algo que has tenido dormido y latente, ¿sí? Entonces, llega Urano y toca el planeta, por ejemplo, tocando, empecemos por los planetas. Entonces, tocando a la Luna, empecemos lo que hay de aquí para arriba, en una primera instancia, ¿sí? Entonces, toca a la Luna y de repente me pone en evidencia mi familia, mi papá, mi mamá, las figuras parentales, pero pone en evidencia también cómo estoy cuidando de mí y genera una gran ansiedad por situaciones que suceden en donde la estabilidad había florecido siempre y de repente todo se empieza a mover. Y ese movimiento hace que yo me cuestione, hombre, y me estoy cuidando y estoy atendiendo mi sueño, mi alimentación, estoy cuidando mi cuerpo, ¿sí? Y me lo pone en evidencia, bien sea por un ataque nervioso, un ataque de estrés, una angustia, una ansiedad, que hace que yo me cuestione el cuerpo que habito, me lo hace ver, ¿sí? De repente. Y esto puede llegar a necesitar entonces también con Urano Luna, como, ¿y lo que he creado de mi casa, de mi hogar, de mi refugio, es suficiente para expresar lo que soy? Entonces tengo una gran necesidad de cambiarle de color las paredes de mi apartamento, o de cambiar de casa, o de cambiar de ciudad, incluso de cultura, incluso de familia, de apellidos. ¿Sí? Entonces es como si necesitara renovar mi conexión con mi refugio, con mi casa. Se despierta lo que significa refugio en mí, hogar, la definición de hogar, de hoguera. Esa hoguera que mi pareja y yo o con los que conviva traemos leña todos los días para mantener la hoguera viva, el fuego vivo del hogar, ¿sí? Entonces de repente me doy cuenta, no, pero resulta que el único que está trayendo leña para mantener el fuego soy yo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Entonces se me viene Urano Luna es como necesito hacer una renovación de esto porque estoy trabajando para otros y no para mí, por ejemplo. O viceversa, he estado trabajando para mí y no para los otros, entonces Urano me viene a despertar. ¿Y tu gente qué? ¿Sí? La gente que habita contigo, ¿cómo cultivas ese fuego hogareño? Yo creo que esa es una de las posiciones más heavies, Juan. Esa es una de las posiciones más fuertes porque la luna es muy sensible. De por sí la luna, fíjate cómo a la luna le corresponde generar un punto de sensibilidad en toda la carta. Y llega semejante planeta transpersonal cuyo propósito es justamente eso, botar abajo cualquier tema de seguridad que tú tengas acerca de ti mismo o del entorno de una manera tácita, de una manera colocándote puntos así, despierte, que a veces no es tanto el sistema de que me va a enfermar, sino es como que muévase, mire lo que tiene. Son esas situaciones, esos cimbronazos donde, uy, ¿qué pasó? Yo no había visto esto, no lo había notado.
La luna se siente muy así, porque es esa parte, pues justamente sensible, emocional, que nos conecta con recuerdos, la luna con la infancia. Entonces, Urano tocando esa luna es como que lo que tú mencionabas ahora, hacer ese viaje en cuestión de uranazos, en cuestión de segundos, de volverme rápidamente a mi niñez y traerme al hoy en un viaje, en un feedback que yo digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y también Urano, como es el que va marcando, porque Urano tiene tiempos establecidos, genera prisa en la luna, entonces me entra también el afán de querer solucionar. Y a veces con Urano en la Luna, más que traer un problema, lo que va es colocando esencias y formas evolutivas, porque esto no pasa por mal, o sea, no estamos hablando desde un contexto de que, ay, si de pronto te está pasando, claro, es por esto que mi vida está así, no, es la oportunidad, siempre hay que ver a Urano con la oportunidad con la Luna para poder hacer cambios significativos de casa, de hogar, pero no es salir corriendo al uranazo sin saber para dónde, sino por el contrario, revisar por el contrario, mirar y asumir ese momento de decir, bueno, ¿qué tengo a la mano antes de? Porque si esto está tronando es porque va a llover. ¿Qué hacemos cuando va a llover? Ya te das cuenta, ya sabes que va a llover, pues por lo menos mínimamente trata de buscar un sitio donde puedas estar tranquilo o quédate si es que quieres disfrutar de los truenos y la lluvia. Esa es otra. Por eso, cuando no atendemos estos procesos de Urano, empezamos a pelear con Urano y de entrada eso sí lo podemos firmar que pelearse con un planeta transpersonal se puede, porque hay gente que lo hace y yo he conocido cartas de personas que llevan muchos años en eso, se puede, pero el precio a pagar más con la luna, máxime con la luna, es altísimo, porque el precio a pagar con un planeta transpersonal, discutiendo con un planeta transpersonal, Juan, es que no entiendo la vida. La vida está al revés. Esto definitivamente, no, esto era mejor antes, en los 80, cuando Urano ni había aparecido. Digamos que la persona no lo dice técnicamente cuando Urano no había aparecido, pero es como si colocara todas las piezas para. Ahí es donde sí necesitamos, yo creo que es una de las partes más sensibles. ¿Cómo vivirlo? Sugiero que es una persona que debe ser consciente de su electricidad, de su pensamiento, de toda la cadena de creencias, y es una gran invitación a revelarse con la luna. No hay de otra sino revélate. Si Urano te está pasando por la luna, revélate, pero no ante el mundo porque vas a perder. No, no, si usted se revela contra el mundo, le va a ir mal porque el mundo la va a consumir, el mundo consume. No, revélese ante usted mismo, ante sus propias creencias, ante su propio, ¿y yo por qué estoy sintiendo así? ¿Y yo por qué estoy incómodo acá? Y cuestiónese, utilice ese Urano para cuestionarse y decir, no, necesito tronar de otra manera y necesito evacuar y necesito explotar esa energía. Excelente momento para correr una maratón, para hacer deporte, un Urano pasando por la luna con toda esa carga energética, vale la pena utilizarla también a favor, porque esto se puede utilizar a favor en más dinamismo, en más energía, en lo que puedo hacer, ¿no? Claramente dependiendo como cada uno tenga su luna, pero desde donde pueda hacerlo, ¿no? Sí, Javier, y es que, como bien lo mencionas, es una de los tránsitos más complicados y difíciles. O sea, todo tránsito que toque a la luna es como me están tocando lo más íntimo, Mm, lo más sensible. Sí, la luna, su símbolo tiene una parte cóncava y una convexa, donde también nos necesitamos defender de un entorno, lo convexo, y donde también somos totalmente receptivos, lo cóncavo, como una antena. Y Urano es un planeta misterioso, pertenece a los planetas del misterio, porque no es visible a ojo desnudo. La luna la vemos casi que todos los días, y cuando es luna llena, mucho más. El cuarto creciente o el cuarto menguante es precioso apreciarlo. Y es algo que tenemos totalmente percepción y conciencia de la luna. Entonces es como poner en evidencia que lo invisible, lo misterioso de Urano, un planeta que requiere telescopio para ser visto, requiere de cálculos matemáticos y de carta de navegación celeste para poderlo encontrar. No es como la luna que simplemente miramos, ah, ya anocheció, miremos de oriente a occidente y ahí en algún lado estará de alguna forma, o sonriente o llenita o de alguna forma estará, ¿sí? Con Urano no es así, con Urano necesitamos, ah, pero ¿en dónde estará ubicado? Y los cálculos y a ver un telescopio, y a veces ni siquiera con el telescopio y con los cálculos lo vemos.
porque es más difícil de capturar. Eso significa precisamente que ese planeta muestra el misterio del ser humano, el misterio de la mente, el misterio de la vida no reconocida solamente como materia física. Y los seres humanos somos expertos en vivir vidas en paralelo, es decir, no las físicas, sino las imaginarias. Urano representa ese mundo de la perfección. Eh, Dios Urano en la antigüedad se reconocía como el cielo estrellado, eso significaba Urano para los griegos, cielo estrellado, millones de posibilidades. Entonces Urano nos pone en contacto con idealizaciones, con utopías. Y la luna, en cambio, es realidad. La luna es, pero yo qué voy a comer mañana, pero yo qué voy a dormir. Pero sí, o sea, muestra biología. Entonces, Necesidades, sí. necesidades. Ese contraste hace que tú puedas entrar en estado de angustia existencial porque Urano te está mandando un voltaje con unas imágenes de perfección, idealismo, ensoñación, ¿sí? Y la luna diciendo, pero si yo solamente quiero desayunar, ¿sí? Y Urano le pone en contra. Entonces esto hace que podemos entrar en ataques de pánico, en angustia existencial, en como si me quemara la realidad, como si tuviera fuego bajo mis pies y quisiera ya hacer algo y romper con todo y acabar con todo. Y eso, pues el sistema nervioso lo pone a millón. ¿Sí? Entonces, varias cosas a entender. Cuando se lee un tránsito de un planeta, tenemos desde la astrología tres formas de leerlo. Una desde lo teleológico, de lo que me da sentido. Entonces uno dice, ay, tan bonito, un tránsito de Urano, te va a despertar la posibilidad de tener un mejor hogar, de cuidar más de ti, ¿sí? Que es lo teleológico, ¿sí? Que me da sentido. Una forma emocional que es la angustia, el miedo, eh, no poder dormir, no puedo descansar, estoy todo el tiempo con el motor prendido, estoy siempre en la añoranza y en una insatisfacción total con todo lo que sucede alrededor, o sea, la parte emocional. ¿Sí? Y por último, a lo que les gusta a los astrólogos predictivos, la parte del evento, que a veces la astrología se queda solamente en esa parte predictiva del evento ignorando lo teleológico, lo emocional, y se van solamente a decir, ah, te vas a separar, Urano, Luna, te vas a ir de la casa, se te va a caer el techo, y uno, pero sí, te van a romper todos los tubos del agua de tu casa y se va a inundar. Sí. Y yo lo dije, y cuando estés inundada, acuérdate que este astrólogo te lo dijo. Sí. Que es una locura. Sí, entonces, desde esa triple forma de ver un aspecto astrológico, no podemos solamente quedarnos con lo teleológico diciendo, pero mira, este es un momento maravilloso, estás despertando a encontrarte contigo mismo y a ver que eres mucho más de lo que hasta ahora te has imaginado, ignorando también esa parte emocional. Mi consejo cuando tú estás viviendo una conjunción Urano-Sol, oposición Urano-Sol o cuadratura Urano-Sol, acá no voy a hacer una distinción específicamente en un punto de aspecto, sino que si Urano está tocando a tu luna, de cualquiera de estas formas, pues consiéntete. ¿Sí? Primero que todo, si tomas una decisión a la ligera cuando Urano apenas está haciendo el primer paso, Urano va a retrogradar. Entonces, si tú te metes en un estado de angustia, ansiedad y además explosivo a hacer todos los cambios de repente, después cuando Urano retrograde vas a decir, oh por Dios, ¿yo qué hice? Y entonces los grados de ansiedad, angustia y estrés ya no van a ser por una visión ni nada, sino por lo que ya acabas de hacer, que y pusiste la bomba atómica y ya no sabes cómo vas a recuperar todo eso, ¿sí? Entonces, por un lado, como tómatelo con calma, ¿sí? Entiende lo que está sucediendo, respíralo, obsérvalo y no tomes decisiones hasta que Urano no esté más bien directo y ya, que haya hecho lo suyo. ¿Sí? Si tomas la decisión al principio, te vas a meter en unas tormentas que después he conocido personas que venden casa, venden carro, venden todo, dicen, ya, yo sé que lo mío es irme a vivir al campo y se van a vivir al campo y dicen, ay, Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo vendemos esta finca? Que el que vende una finca es un mago. ¿Sí? Entonces, no saben cómo ya devolverse.
Entonces, desde esa perspectiva, por eso hay que atender esas tres vertientes, ¿sí? Y atender mi emoción, comprenderme, abrazarme, atender, digamos, los hechos, lo que se va rompiendo alrededor y ayudándome a dar, ¿y esto qué significa? ¿Qué me convoca? ¿Qué me está despertando? Pero son las tres vías, ¿no? Yo no creo que uno pueda dividir el ser humano en que solamente lo teleológico o solamente los hechos y lo predictivo, ¿no? Sí, van simultáneo. La una va catapultando y va en ese manejo y en ese simultáneo de... También yo creo que es llenarse con la luna de mucha paciencia, ¿no? Trabajar mucho los temas de la paciencia, porque no todo va a ocurrir de manera directa, no todo va a ocurrir. Fíjate, Juan, ahora que tú mencionabas, me daba risa porque estabas diciendo la luna se ocupa de las necesidades más cercanas de tengo hambre, tengo sueño. Y ayer me fui por allá a la NASA a mirar los temas y es un lugar muy uraniano, es un lugar muy abierto, que cuando todos los temas, el primer cohete, cómo ha sido todo el desarrollo y primero físicamente es un sitio inmenso, muy Urano, toda la tecnología puesta ahí, ¿no? Tiene de todo para que tú tengas simuladores de cómo se sentía o cómo se siente el astronauta viviendo la experiencia, entonces te mueves en todos los simuladores hacia Marte, hacia Saturno, cómo sería si fueras a la Luna, bueno, todo el tema. Y hay una parte muy bonita donde van narrando y van contando cuántos fracasos se tuvo para llegar ahí. Fueron demás, yo desconocía, sabía que habían fracasos, pero no tantos. Y hay un homenaje para todas las personas, los astronautas, todos los físicos, todos los astrónomos, todas las personas que han sido parte desde el momento cero hasta la actualidad y tuvieron muchísimos experimentos fallidos, tuvieron muchísimas muertes durante el proceso que no se dio a conocer. Muchos astrónomos ni siquiera alcanzaron a salir, ni siquiera alcanzaron a montarse en el proyecto porque desde antes ya estaban fritos, cocinados por hacer experimentos y mirar. Entonces me dio un panorama de decir, a veces vemos en los libros o a veces vemos en Google o vemos así la noticia de la luna y todos los avances tecnológicos, pero ignoramos todo el desempeño que hay atrás, ignoramos todo el trabajo que se ha hecho y de tantas personas, y sobre todo me impresionó, Juan, la historia de cuántas veces se falló, no salía, no servía. Y preguntándole, y el presidente Kennedy, se llama así el Centro Espacial de Kennedy, todo el tema, y cuándo va a salir y qué va a pasar, y no se pudo, presidente, necesitamos 2 años, 3 años, 5 años. Y para tener lo que hoy, las investigaciones y lo que tecnológicamente hoy representa la NASA, han habido demasiadas caídas. Entonces, al mismo tiempo está Urano, está la tecnología, y ahora que tú hablabas de esto, yo decía, mientras miraba, empezando que mi luna dijo, tengo sed y tengo hambre, vamos ya ya, mi luna dijo eso, tengo sed y tengo hambre, está muy chévere todo esto, muy agradable, pero déme comer, déme tomar algo. Así pasa en la vida, Juan. Y me dio mucha, porque lo mismo pasa en lo que nosotros hacemos acá, un ejemplo pequeño. La gente ve el contenido, sale Juan Carlos y sale Juan los domingos, a ver de qué están hablando hoy, pero no se ve todo el telón que hay detrás de ello. Decía, esto es igual, claro, pasa lo mismo, ignoramos todo lo que hay detrás de para traer esto, para traer una imagen, para traer una conversación, para entablar algo tan lunar, algo tan así que desde afuera se ve como ahí. Y es todo lo que hay detrás para poder llegar en tiempo, en forma, en disciplina, en ánimo, en todo lo que tú acabas de decir, porque todo es simultáneo, tecnológico, y todavía estar expuestos al error. Y eso fue algo que me quedó ayer y todavía todos los avances que hacen y todavía está abierto el punto de error. O sea, no está todo dicho. Entonces, como que era puntual todos los videos y la información y seguimos. O sea, y aquí seguimos. Y sí, aquí seguimos como humanidad. ¿Eh? Y estás diciendo algo precioso y es, con toda y la capacidad humana, racional, emocional, física, en todos los sentidos, el empeño y la disponibilidad y la disposición, el error está presente siempre. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre va a estar presente. Pero es justamente ese es el tema del misterio.
porque como dice Rumi, por las grietas entra la luz. Solo por el error, por la equivocación, por el fallido, es que, por ejemplo, en psicoanálisis se avanza. Ay, acabas de decir algo ahí muy interesante, mira ese fallido, ¿no? Entonces entró la luz por la grieta. Eso es, fíjate, la luna trata por todos los medios de tener unos hábitos y unas rutinas que generen continuidad en el tiempo, en la vida. ¿Sí? Pero llega Urano y me rompe, no sé, vivía 10 años en este apartamento y de repente, no, es que tienen que evacuarlo. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? No, es que encontraron una falla en los cimientos y entonces evacuación. Sí, pero si esto, aquí he vivido toda la vida. Sí, sí, señor, yo sé que ha vivido toda la vida, pero entonces a moverse, papi, muévete. Sí. Entonces es como, claro, entra la frustración, entra la ansiedad, entra la angustia. ¿Yo qué voy a hacer? ¿En dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a dar un paso al vacío? ¿Sí? Pero es precisamente por ese error o esa equivocación o esa falencia en donde me di cuenta que lo que había hecho de manera casi que por omisión y que estaba muerto en vida, simplemente repitiendo lo mismo de ayer y lo de antier y lo que hizo mi mamá y lo que hizo mi familia. De repente llega Urano y dice, eso es insuficiente, porque ahí no te estás expresando, tú no sabes realmente lo que tienes en tu interior para dar. Entonces, te fracturamos ahí ese apartamento para ver si te mueves y cuando cambias y a la fuerza te tocó cambiar, terminas diciendo, oye, qué interesante haber hecho este cambio. Con el tiempo, por supuesto, y cuando miras hacia atrás. ¿Sí? Pero cuando estás metido en el tema, estás en tanta angustia y en tanta ansiedad que a mí no me vengan a decir que esto tiene un sentido. Que a mí no me vengan a decir que esto me viene a despertar. O sea, esto es horrible. ¿Sí? Esa es la sensación lunar. Esa es una posición interesante, una, que si se sabe aprovechar y la resistencia creo que es lo peor. La resistencia es lo peor en cualquier proceso y máxime con Urano ahí, creo que es más de fluir, Fíjate que fluir con todo. estamos acostumbrados a, y sobre todo con la luna, a ser resistentes, ¿no? Resisto al clima, resisto a la temperatura, resisto a esta gripa, resisto a una situación. En realidad la resistencia es algo, pues sí, que nos forja, lo que no nos mata nos hace más fuertes, sin duda alguna, es un término capricorniano. ¿Sí? Pero, pero yo creo que es necesario empezar a cambiar estos términos biológicos muy lunares de la resistencia a la resiliencia. Es decir, la resiliencia es más bien el arte de aprender a vivir. No se trata de resisto una situación, sino la vivo, aprendo de ella, incluso la disfruto, por más difícil que sea, y eso genera resiliencia. Es decir, me levanto pese a cualquier factor de riesgo o cualquier situación compleja, me hago una mejor persona. ¿Sí? La resistencia a veces resisto, pero me hace una persona peor, en muchos sentidos peor, porque me llena de venganza, de odio, de pelea, de furia. ¿Sí? En la resistencia, claro que podemos salir adelante y si somos el alfa más fuerte, la resistencia nos va a hacer dominar el mundo. ¿Sí? Pero en cambio, la resiliencia puede llegar a ser que los eventos difíciles y que esas grietas por donde entra la luz me vuelve captador de esa luz y me vuelve sabio con las situaciones que van sucediendo en mi vida. Y puedo transformar el dolor en sabiduría. Esa es la diferencia entre resistir y resiliencia, ¿sí? Que va muy Eh, de la mano con la luna, ¿no? Exacto, quitar esa palabra del aguante. Hay que aguantar. Lo lesivo que es aguantar en todo sentido. Aguantar ir al baño, aguantar hacer esto, aguantar tal cosa. Pero bien, bueno, aquí podríamos quedarnos Con la luna todo el un año, tiempo, yo pero creo. Y más con estas lunas en Escorpio. y hablando de la luna, alguien que entre y calle, porque ¿quién seguimos? Bueno, Javier, yo creo que sigamos con el orden ya del sistema solar, ¿no? Hablemos de Mercurio, hablemos del primer planeta que está al lado del Sol, el mensajero de los dioses,
¿Qué opinas, Mercurio. Javier, de un Mercurio, Urano? Mercurio. O sea, si tiene, mejor dicho, si tienes un Mercurio en ¿sí? Géminis, que es severo Mercurio porque está en su territorio, ¿no? Pero si lo tienes en Sagitario o si lo tienes en Virgo, que también es tremendo territorio si lo tienes en Virgo, y si lo tienes en Pisces, pues cuando Urano entra en Géminis va a tocarlo, bien sea en cuadratura, en conjunción o en oposición. Entonces ahí tocando Urano. Bueno, aquí ya cambian las energías de la luna porque aquí ya nos vamos a un máster. Ahí ya vamos para otro lado. Porque a Mercurio le gusta la velocidad. Digamos que Mercurio ya tiene en sí, es un planeta que en sí implícitamente ya tiene una velocidad, ya tiene un análisis. Mercurio es dueño de las letras, Mercurio es dueño de los números, ya tiene una sagacidad minoritaria, llamo yo. Ya maneja un cuaderno, ya sabe qué es la escritura, y a Mercurio le gusta, porque fíjense que Mercurio es el regente de dos signos, de una parte Géminis, un signo mutable, al igual que en este caso Virgo, signo de tierra, agua, aire. Entonces como que está mezclando entre la materia y está mezclando entre las ideas, por eso maneja mucho también la física, la contabilidad. Es típico un Mercurio bien puesto por ahí, que de mucho contador, que de mucho analista, mucha cuenta, ¿no? Mucho matemático también, que sea muy agudo, que se mueva muy bien ese Mercurio. Entonces, si Urano está tocando a tu Mercurio, Urano es contemplado dentro de la astrología como lo superior o la octava de Mercurio. Es como la parte Full HD, es como potenciar, como que nos van vendiendo lo básico y Mercurio se ocupa de la uno 2 y 3 y sale de un momento a otro el Ultra Plus Full HD, que es el, mejor dicho, el Matrix D. Esto para Mercurio le viene bien. Esto para Mercurio es una combinación donde Mercurio encuentra de dónde apalancarse. Es como darle juguetes al niño, ¿no? Como que Mercurio está ahí y al momento de, es una gran oportunidad para la genialidad. Por ejemplo, aquí viene la parte de genio, porque Urano logra fisurar y si hay un buen Mercurio que escuche, si hay un buen Mercurio que aterrice las ideas, si hay un buen Mercurio que tenga una buena programación, pues ese campo de Urano va a tener una excitación tan completa que va a llevar a la persona a que salga, a que emerja de lugares incluso muy oscuros con una muy buena idea. Y ahí es donde casi siempre se da, se me ocurrió. Yo vendía esto y se me ocurrió un día pararme en la esquina. Yo conocí el caso de algo parecido a una señora y vendía perros calientes y dijo, bueno, yo vendí aquí y se me dio por hacerme en otra esquina, un poco más sola, agarró muchísima clientela y después puso toda una cadena para hacerles corto el cuento, pero fue un tema de donde vio posibilidad, donde perros calientes. Y eso fue, minó Bogotá, luego se expandió con otro tipo de negocios, pero todo hacia la línea de comida. Entonces es Urano llevándole esa idea o llevándole ese power a algo mucho más abierto. Exige yo creo que aquí es donde hay más exigencia de educarse, Juan. Si Urano te está tocando Mercurio, necesitas acudir al estudio, porque es la mejor manera de aprovecharlo. Busca qué te apasiona, busca qué te gusta, qué te apasiona. No qué sabes, sino qué te apasiona, porque aquí funciona mucho a través también recuerden que Urano tiene un propósito muy espiritual de fondo, que es venir a mostrar y revelar cosas que por lo general no has visto. Entonces no es tanto como más de lo mismo, sino qué me está apasionando, ¿no? ¿Qué vamos? Mercurio está ahí, Urano está trabajando mucho desde Géminis. Entonces aquí se cose de una manera distinta, porque Urano, si está tocando tu Mercurio, recuerda que el campo de acción de los próximos 7 años de Urano es justamente Géminis. Entonces Urano está trabajando desde la zona geminiana, que tiene más énfasis en el punto educativo. Es momento de educarse a través de algo rápido, de cursos cortos, de lo nuevo, de lo uraniano, de lo tecnológico. Es el momento de educarse a través pues hay que decirlo, pues pueden estudiar en cualquier lado, pero claramente ver la escuela de astrología, la escuela de Juan Carlos, de Javier, de los temas astrológicos y pues llegamos al punto de hablar de Mercurio y de Urano y pues evidentemente hay que mostrarlo de esta forma. Hay muchas maneras de donde puedes adquirir conocimiento
de algo distinto, un panorama diferente que te ilustre y te haga ver esa conexión con tu vida, con el propósito que llene. Es el momento que Urano, cuando toca un Mercurio en estas líneas, y a lo mejor ustedes dirán, como lo dije la vez pasada, ay, pues está promocionando y pues sí, no tiene nada de malo porque eso es Urano tocando Mercurio. Es justamente el momento de conectar con qué más hay, qué hay más allá. ¿Cómo puedo alimentarme de eso y nutrirme de eso y encontrar en este dolor? A lo mejor tienes 10 años con un dolor ahí, no sabes qué es un dolor emocional, cómo hacerlo. Con grupos, para eso hay grupos, para eso está Urano, para eso está el Zoom, para eso está grupos cortos, cursos donde tú puedes aprender de emociones, de astrología, de tu carta, de tu vida. Eso es lo que está diciendo Urano en Mercurio. Ábrete, ya no siga más con eso ahí guardado, reprimido, sino ábrase a otras experiencias que le permitan hacer un viaje mucho más abierto y que usted logre finalmente ver esa luz y darse cuenta que eso tiene un propósito uraniano para su vida. Entonces yo creo que tiene un excelente momento para aprovecharlo en pro de superarse, ¿sabes, Juan? De superar esto que yo no sabía qué hacer con estos pensamientos y con este curso, con que tú me expliques mi carta o con que tú me digas esto, uf, la verdad me abriste y me diste un panorama. Y no es tanto que Juan Carlos o Javier, que porque saben mucho o sepan poco, no es eso, no es Juan Carlos y Javier, es que justo te permitiste entrar a una zona y abrir un algo que eres tú, es tu Urano de adentro hacia afuera que tú misma te dices, wow, pero como a veces nos cuesta tanto trabajo reconocer esa grandeza dentro de nosotros, entonces, wow, Juan Carlos o wow, Javier, y no es darse la oportunidad de que Urano dice, mira todo esto que hay dentro de ti, mira que hay otras cosas bellas que puedes aprender, que puedes saber, que puedes sanarte. Yo creo que yo lo siento que si Urano está tocando tu Mercurio, debes actuar. No puedes, y actuar en el tema contundente, o sea, esto no es aprender de cocina y esto no es aprender, no, es de la vida, es de la filosofía de creencias, de ahí. Mm, Wow, precioso. Porque si además en esto que estabas mencionando, escuchaste algo que dijo algún astrólogo o algo, lo escuchaste y te resonó y te hizo el trueno. Sí, interesante que la persona que estás escuchando lo dijo, pero es que tú tienes el oído para escucharlo o la sensibilidad para captarlo, ¿sí? Entonces Urano Mercurio es como me despierta a tener ciertas sensibilidades de ciertos idiomas o de ciertas expresiones que hasta ahora había pasado por alto y de repente me dan unos insights profundos. Em, em, a nivel de también digamos, de lo físico y lo material, Mercurio va a tener que ver con, se ve representado dentro de la estructura psíquica como los hermanos, los colegas, las personas en paralelo a mí, los similares. ¿Sí? Entonces, con Urano allí, esto puede también significar que puedo tener una serie de encuentros y desencuentros con, con colegas o con hermanos, ¿sí? Que desde la teleología este proceso viene a mostrarme como que, mira, es que estás muy cerrado de ideas. Observa esto, ¿sí? Entonces me lo muestra con un choque, con unas chispas que salen, con una furia o con una defensa que tengo con mis hermanos o con algo que están realizando ellos muy loco, porque entonces eso quiere decir que Urano está proyectado en el otro. Y digo, pero ¿por qué tiene que ser tan loco? ¿Pero por qué no aterriza? ¿Sí? Y eso también me está mostrando, mira, estás tan quieto y tan encerrado que deberías integrar un poco más eso que te está mostrando tu colega o tu par, ¿sí? Esto, para Sí. mí, Urano, pasándole por Mercurio, es como una posibilidad de ver la vida desde otro ángulo. Mercurio es el mago con el que hacemos nuestra vida. La magia de la percepción del mundo. La percepción es única, depende de cada individuo. Todos tenemos unas gafas puestas, unas gafas supremamente elaboradas con lo que vivimos en la infancia, con lo que aprendimos en el colegio, con nuestra cultura, la religión en la que pertenecemos, todo eso son unas gafas divinamente confeccionadas en donde estás constantemente, esto lo recibo porque lo pongo en contraste con mi aprendizaje y digo, ah, sí, es mío, es para mí o esto es horrible, lo rechazo y estamos siempre analizándolo, haciendo ese discernimiento. Entonces, ¿qué pasa? Llega Urano a Mercurio y es como,
te cogió las gafas y te las rompió y te dijo, esas gafas ya no te sirven. Sí. Y uno, pero ¿y cómo así que no me sirven? Entonces, claro, como estoy mirando sin gafas, veo todo borroso, pero también empiezo a ver otros colores. O también empiezo a percibir con otros sentidos al ver borroso sin las gafas. Y empiezo a captar cosas que hasta ahora no había captado, ¿sí? Y eso me empieza a transformar la forma con la que estoy viendo el mundo. Al transformar esa forma, se transforma toda la sustancia. O sea, Mercurio a veces es tomado como los astrólogos terminamos viendo a Urano, a Plutón, a Lilith, a los nodos, a los eclipses, a todo lo que... y olvidamos algo tan importante como, ¿y este individuo cómo está viendo el mundo? ¿Sí? Que es Mercurio. Y ahí está la esencia, porque si tú logras entender la magia con la que ve el mundo, entiendes a ese individuo, ¿sí? Y tienes el lenguaje de comunicación y de conexión empática. Entonces, es todo esto lo que viene a levantar Urano, diciendo, encuentro nuevos medios de comunicación, encuentro nuevos lenguajes y encuentro nuevas palabras para dar expresión a algo que me ha acompañado toda la vida y que nunca había entendido por estarlo viendo siempre con las mismas gafas. Y al cambiar de gafas, al cambiar de idioma o al tener otro idioma adicional, como puede ser el arte o la música o la astrología o algún tipo de expresión psicológica o algún tipo de terapéutica, encuentro cómo darle expresión y voz a esto. ¿Sí? Y al darle voz a esto, cambió mi percepción del mundo, cambió mi vida. ¿Sí? Bellísimo. Además, Juan, que hiciste una explicación del mago muy bonita, porque justo en la psicología del tarot, del libro del tarot, pues esa hoja del mago está representado con ese Mercurio que a veces, como ha estado quizás tanto tiempo como en el oscurantismo, como por allá, como que se da a entender que la magia es de pocos, o que la magia es una cosa sobrenatural, o que la magia es algo distinto a mí, como que hay gente que hace magia, como que hay personas que saben de hacer magia. Y Mercurio, ese Urano, si te está pasando por Mercurio, Mercurio dice usted es la magia. Usted es la magia, usted es magia, la magia no es antinatural, es de lo más natural que hay. Entérese, como que Urano con ese Mercurio le dice, entérate que justamente eres un punto de magia. Habría es que ver, Mercurio, cuál es el concepto que tienes tú de qué es la magia, que es lo mismo que dice cuál es el concepto que tienes tú de ti mismo. Porque si el concepto que tengo de la magia es aparecer y desaparecer un conejo o hacerle algo a alguien, esa magia distinta y no la magia real, mercurial, no la fantasiosa y no la que está dentro de mí, pues ¿cómo vas a utilizar Mercurio? Si Mercurio tiene los elementos sobre la mesa, es ese Mercurio, ese mago que dice, ahí tienes los elementos y tú eres el quinto, o sea, cuéntate como uno, porque sí, ahí está el aire, ahí está el fuego, ahí está la tierra, ahí está el agua, y esos son elementos, contigo o sin ti. Si tú tienes la capacidad de observar esos elementos, es porque tú eres el quinto, o sea, usted es el quinto, usted es el que le da sentido a eso. Urano y Mercurio, entérese que usted es magia y por ende puedes hacer, puedes proyectar a través de, es tan importante la espada, es tan importante el conocimiento, pero es tan importante el basto, la fuerza, la energía, y no olvide la copa, emoción, y obviamente lo tiene que aterrizar en el pentáculo, en tierra, para que usted pueda sentirse fusionado y ser uno con eso. Y ahí es donde se descubre ese sentido que a veces se queda la magia como que eso no está en mí, eso está por allá en otros. Me encantó eso que dijiste de la magia y de Mercurio, como lo ves, es así. Y que además Urano entrando en Géminis lo pone mucho más en evidencia, independiente de que nos haga contacto al Mercurio natal, todos vamos a estar, digamos, por 7 años observando esa magia o cambiando de gafas, entendiendo que somos ese quinto elemento en donde podemos hacer la diferencia utilizando y usando lo que existe, lo que hay, esos otros 4 elementos. Sí. Es que esos elementos están ahí con nosotros o sin nosotros han sido, el aire, el agua, pero tenemos esa opción de engranar. Full, si Urano está tocando Mercurio ahí, es un momento
épico, diríamos por aquí. Eso. Bueno, Javier, el planeta que sigue es nuestra querida Venus Afrodita. Eh, el planeta que simboliza, a ver, los planetas en astrología, y esto hay que entenderlo bien, no es que el planeta haga algo por mí o me manipule. Todo lo contrario, lo que hacemos y lo que hicieron los antiguos griegos, romanos, sumerios y demás, es asignarle una función humana a el planeta. El planeta es un símbolo, es un símbolo. Entonces, Venus es el símbolo de la autoestima, del valor, de lo que valoro, de mi escala de valor, de mi moral también, porque cuando tengo una escala de valor, tengo una moral, del placer, de los sentidos, de lo erótico, de lo pasional, de la seducción, de lo que me seduce y cómo seduzco. Todo esto, fíjate que está relacionado. A veces uno dice, ay, pero ¿por qué no tengo dinero? Sí, y eso está relacionado con el placer, y está relacionado con el merecimiento, y está relacionado con lo sensorial y con lo erótico incluso. Todo está como en un hilado, conectado, ¿sí? Ahora, esto es un pensamiento analógico. La diferencia del pensamiento occidental que tenemos es que es un pensamiento causa-efecto. Entonces, en causa-efecto es si yo hago algo, va a producir esto. En el pensamiento analógico es que esto es similar. Si tú te valoras, seguramente empiezas también a tener recursos, ¿sí? Si tú no te valoras y no valoras tu trabajo, no cobras por tu trabajo, pues no tienes recursos, ¿sí? Casa 2 Tauro, ¿sí? Si tú te valoras, puedes llegar a tener unas relaciones ecuánimes, de no pareja, sino parejos, ¿sí? Venus, Libra, ¿sí? Entonces, todo este Venus tocado por Urano es el momento en donde viene a decir, despierta tu valor. ¿Y cómo se despierta tu valor? Pues resulta que de pronto me muestra una situación en pareja, un rayo cae allí, sale una grieta en la pareja, o se pierde la pareja, o se va, o ya no está, y empiezo a reconectarme nuevamente, y entonces yo me valoro, o todo el valor lo tenía era en el otro, ¿sí? Por ejemplo. O las relaciones tienen un resplandor que hace que entremos en otra etapa, en otro momento de vida. O sea, tener un Urano en, en Géminis, en Sagitario, en Virgo o en Piscis, con Urano pasando por aquí, entrando en Géminis, pone en evidencia qué estoy haciendo de mis relaciones. ¿Me estoy perdiendo en la relación? ¿Será que debo restaurar el reconocimiento y el valor? ¿Dónde quedó el erotismo? ¿Dónde quedó la sensualidad? Soy de las personas que se quita el bocado de su boca para dárselo a sus hijos o a la gente que está alrededor con hambre y no tiene caridad y valor por mí mismo. Entonces Urano viene a despertar y decir, pero ¿qué estás haciendo? ¿Y dónde estás tú? ¿Sí? O viceversa, hasta ahora solo he pensado en mí y no tengo en cuenta nada del alrededor. Entonces viene a mostrarme esa otra cara. Urano a Venus despierta en lo más profundo el significado de la belleza, del gusto, del placer. A veces lo hace de manera disruptiva. A veces, si yo me he cuidado y me he protegido mucho de que Venus no entre en mi casa, me lo muestra con un enamoramiento absurdo. Enamorarme de precisamente del quien no debía o de la situación más difícil y más compleja, porque es como si activara el reto. Lo que es Venus y Marte son planetas que necesitan de un reto, de un ganador, de decir, yo soy más erótico, soy más sensual, soy más ¿sí? Que el otro. Entonces Urano al despertar a Venus entramos en lucha interna para tratar de desarrollar algo que me permite ser único, los gustos. Poder decir, esto me gusta independiente que a ti no te guste. Porque antes de que aparezca Venus estamos es en una simbiosis neptuniana y lunar en donde lo que tú quieras, mi amor,
soy simplemente un espejo de ti para todos lados, ni siquiera un espejo, soy algo que está incrustado en ti. ¿Sí? Cuando aparece Venus digo, pero es que yo no estoy tan de acuerdo con esto, no me gusta eso, me gusta más aquello. Entonces Urano, Venus despierta la expresión de cuál es tu gusto frente a esto, cuál es mi posición moral, cuál es mi valor frente a esto. Y lo desarrolla, lo amplifica. Entonces, gran momento para generar individualidad, Urano-Venus, con el miedo que representa empezar a romper la simbiosis con otros, con el miedo que representa también la soledad, la envidia que puedo llegar a generar con esos procesos. Sin embargo, es un camino que vale la pena reconocer para que se encienda la otra cara de tu Venus que hasta ahora ha estado oculta. Da muchas opciones, Venus. Urano cuando toca Venus también empieza a dar como opciones para justamente eso, ¿no? Para ver desde todas las opciones que tienes, porque Urano se va a poner más opcional. Si lo hacía Júpiter, que hablábamos de Júpiter el año pasado, cuando estábamos hablando de Júpiter tú colocabas ejemplos acerca del supermercado y de ir y de ver varias marcas de algo con un Júpiter en Géminis. Urano también llega a mostrar más, porque Urano lleva no solamente lo que puedo llegar a ver, sino con lo que puedo llegar a conectar a través de una página eh, donde conozco gente, conozco personas. Entonces es Urano como que mostrando las mil oportunidades o las mil maneras de poder hacer contacto, hacer match con alguien en temas de los que tocaste, como por ejemplo la soledad. Entonces, ¿dónde hago amigos? Me meto a una página para hacer amigos. Y suena un poco para algunas personas como muy trágico, muy extremo, pero pasa. Hay personas que están completamente solas y parte de su desafío a vivir ahora es relacionarse con el mundo, entrar en contacto porque no tienen un círculo social o unos amigos, una pareja, un algo, y está justamente la vida los está poniendo a que se conecten, Urano-Venus, se conecten con la parte social, se conecte con la parte de comprender cómo piensa el otro y hacer un intercambio, un ejercicio de intercambio. Tú mencionabas algo acerca del valor que es importante de Venus, Urano con Venus, y también parte del trabajo como de autoestima, ¿no? De Urano empezar a colocar esos cimientos de qué tanto, a qué le llama autoestima y cómo vamos a empezar a elaborar nuevas cosas, nuevas costumbres, nuevos rituales de cuidado, porque Venus también en parte es el cómo me veo, cómo me gusta verme para mostrar eso al otro. Entonces creo que Urano también va a estar tocando de esas rebeldías o esas irreverencias que, no sé, pintarme el pelo, hacer algo diferente, como en mi apariencia física, verme distinto. No faltará también la persona que se rape y diga, me rapo y me retiro el cabello como me revelo ante mi propia Venus, ante mi propia identidad y me proyecto de una manera diferente basado en conceptos de que esto me da fuerza dentro de la autoestima, que para mí es importante hacerlo porque significa esto o me conecta con la renuncia a esto. Renuncio a mi cabello o renuncio a maquillarme, no todo tiene que ser en esto. Puede también haber que una Urano en Venus renuncio a esta forma de vivir, a estos gustos que he venido teniendo y me revelo frente a estos gustos y sale lo auténtico. Urano también en Venus puede tocar el gusto, el closet que está dentro de mí, me revelo ante esto y digo, no, esto ya voy a defender mi autoestima, porque parte del desarrollo que hace Urano en Venus empieza por ti, identificando qué me gusta, cómo está mi autoestima y parte del trabajo de autoestima que es cotidiano, que vale la pena aclarar que a veces Juan queda como que la autoestima se trabaja cada mes, cada vez que tomo el curso, cada vez que tomo el curso de PNL me acuerdo que hay autoestima. Cada vez que estoy en clase con Juan o estoy en clase con Javier, entonces me acuerdo que verdad que hay autoestima. No, entonces Urano también viene a decirnos esto es cotidiano, cotidiano, cotidiano. Así como no podemos hidratarnos hoy con el agua que tomamos ayer, no podemos nutrir nuestro cuerpo hoy con el desayuno de antier, pues el autoestima es igual. No podemos construir el amor de hoy con lo que me diste, que pasa mucho en las parejas, ¿no? Por eso también Urano tocando
Urano también tocando a Venus desde Géminis puede llegar a filtrar temas de pareja porque ya no haces esto, ya no hacías como eras antes, y Urano está diciendo, no, ya no, y no va a volver a ser porque ese momento fue único, ese momento fue especial y ese momento ya pasó y no va a volver a ocurrir. Ahora hay que crear algo nuevo, algo novedoso, una red de comunicación, una red de cómo nos vamos a amar distintas, un movimiento distinto. Sacude bastante, sea que se esté en pareja o sea que no. O sea que aquí están diciendo que yo no tengo pareja. No, esto es parejo. Esto es parejo. Tengas o no tengas pareja, esto es parejo. Es que fíjate que así no hagamos, no tengamos una pareja humana, podemos tener, estamos en constante emparejamiento con el destino, por ejemplo, con la vida que nos está rodeando. Entonces, digo, ay, yo no tengo a nadie porque no quiero pelear con nadie. Listo, pero estoy peleando constantemente con el destino. ¿Sí? Estoy peleando porque hoy hizo sol, porque mañana hizo luna, porque me siento mal, porque hoy no tengo energía, porque, sí, es decir, estoy peleando con mi pareja destino. ¿Sí? Entonces, eso es Venus también, esa relación que tengo con. Pues, Javier, este tema está precioso y hemos abordado los planetas interiores, es decir, abordamos a la Luna, Mercurio y a Venus. Los planetas que siguen son Marte, que está por encima de la Tierra, es decir, es el planeta siguiente, Júpiter, que ya empiezan a ser los gaseosos, Saturno, y después los transpersonales y algunos puntos matemáticos como son los ejes nodales, que son temas que yo te invito a que abordemos en nuestro siguiente domingo, ya que tú tienes clase y yo tengo clase ahorita también. Está genial, claro, Juan. Sigamos con la matutina y creo que hoy avanzamos con lo más cercano que pueden ustedes también comprender y se quedan con un mensaje. La idea de nosotros es transmitirles un mensaje, darles a conocer algo desde el punto de vista psicológico, astrológico, evolutivo y siempre con la mejor de las voluntades, porque lo que siempre hemos dicho, con Urano indiscutiblemente es evolucionar y lo vamos a hacer. El cómo, la vida la vida nos lo va a ir mostrando también de cuáles son los trazos que debemos hacer. Sí. Y piensa que, a ver, acá no importa si es conjunción, cuadratura, es simplemente un aspecto, significa te veo. Urano ve al planeta natal. El planeta natal ve que le está llegando un relámpago para despertarse. Ve que necesita entender otra cara que hasta ahora ha estado oculta. Entiende que hasta ahora lo que ha desarrollado es insuficiente para la expresión creativa de todo lo que tiene que dar. Y por eso Urano tocando un planeta es un símbolo de renovación, de insight profundos, de eurecas, pero también de ansiedad, de estrés, pero también de capacidades humanas preciosas que se abren. O sea, todo el tiempo. ¿Sí? Eh, yo quiero invitarlos a cuando analicen un tránsito, no vean cómo me afecta o cómo me impacta o cómo me defiendo de esto, sino más bien cómo me invita a desarrollar una parte de mí que tenía desconocida, cómo hay un deo concedente, un tiempo para poder hacer las cosas que hasta ahora no me había atrevido. Entonces, atrévete, si tienes un planeta ahí en Géminis, en Virgo, en Piscis o en Sagitario, van a estar siendo vistos y siendo despertados por Urano. Pues muy bien, Juan. Entonces amenazamos con volver el próximo domingo con los que siguen Marte, Júpiter y vamos fluyendo a la velocidad, como la Claro, vida siempre también un nos va balance. presentando los tiempos y que fluya. Gracias, querido Javier, por tu tiempo, por tu madrugada de domingo y nos vemos entonces el próximo domingo. Un abrazote para todos, excelente domingo, también gracias a ti, Juan, y a disfrutar ese